tal? Esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, un espacio del doctorado en Antropología Social del CISA Sureste para hablar de investigación. Serie Tecnologías, Audio 7 Intensidades. Una de las cualidades que se suele atribuir a la etnografía es la profundidad. Llamémosle aquí también intensidad. Es decir, ¿qué tan intensa es una etnografía? Malinowski, por ejemplo, decía que frente a los recuentos de los amateurs, la etnografía se hacía entre los imponderables de la vida real y además penetraba en la actitud mental de las personas y en los aspectos íntimos de las instituciones. Y por imponderable se refería justamente a la carga de particularidades en las interpretaciones y emociones ligadas a las instituciones. La persona que hace la etnografía toma en serio tanto los actos relevantes como los conspicuos detalles de la acción, sus tonos, modos, sabores y colores, yendo más allá, por ejemplo, del respeto simplemente a la tradición. Pero hay otras maneras de ir a fondo, además de esta que sugiere Malinowski. Noelia López, por ejemplo, hizo su tesis de maestría en el CIESAS entre trabajadores de la caña de azúcar en el pueblo de Zunil, en una zona cañera del centro del estado de Chiapas, en México. Y para ello, en contraste con otras miradas sobre el tema, Noelia propone entender el trabajo no solamente como una actividad de producción de cosas, ni solo de proletarización o semiproletarización o de multiactividad de las familias de un pueblo conectado tanto a la agricultura de autosustento como a la agricultura azucarera. La exploración etnográfica entonces busca entender el trabajo o los trabajos como algo vívido, es decir, el trabajo y el no trabajo, la vida familiar, las fiestas, el descanso, el paseo, en sus mutuos traslapes e intercambios, y las formas en que las personas mismas producen significaciones de ello, incluyendo, claro, el trabajo en la caña, o como lo llama Noelia, el mundo caña. Una perspectiva que explora la experiencia con una cierta forma de fenomenología, digamos. Por su parte, Diana González, también estudiante de la maestría en CIESAS y que hizo su tesis de maestría con este tema, nos mete al mundo del servicio sexoerótico en un centro nocturno, en el que la contabilidad de la interacción con los clientes se hace a través de fichas. No obstante, para entender cómo se produce esa interacción mercantil, digamos, y la gestión de la vigilancia sobre las trabajadoras, a veces bastante frágil, fue necesario entrar a tras bambalinas, más allá del salón y de la pasarela oscura, llegando hasta los espacios en los que se transforman los cuerpos para crear el erotismo como un producto de fábrica y a la vez como una obra de teatro. Podemos decir que en estos dos casos se trata de ir más allá del relato del trabajo, entrando, por ejemplo, a las múltiples dimensiones del mundo caña, que tiene además múltiples aspectos conectados, o al servicio sexoerótico como una escenificación y una mercantilización de fantasías y deseos que surgen casi de manera teatral y negociada. Otra forma de intensidad etnográfica la encuentro en el libro de Rehan J. Passing, una etnografía de Tijuana, en donde nos acerca a una antropología que pone atención en cada conversación, no como texto, sino como performance entre palabras y silencios, gestos, modismos, chistes, metáforas y metonimias en situaciones y momentos diversos. No se habla igual en conversaciones de largo plazo, por ejemplo, que en aquellas que son efímeras, en la mesa comiendo pollo o en el viaje mientras se maneja, en un atasco del tráfico o en las oficinas de una maquiladora. Pero sobre todo, lo que analiza es la manera en que las cosas dichas implican formas de aparecer del sujeto y sus públicos. Desde el uso del yo, por ejemplo, o el nosotros muy enfático, hasta ese ambiguo, bueno, dicen que.
Ese registro meticuloso de los sujetos y los públicos que emergen de las charlas y de los silencios permite ver, entre otras cosas, hasta dónde la línea o frontera entre Tijuana y San Diego se desliza en la vida cotidiana y se expresa a veces como relato directo, pero la mayor parte de las veces como deseo oculto o como una negación. Por su parte, Pedro Pitarch nos habla en varios de sus trabajos de algo al menos intrigante, diría. Aceptamos más fácilmente que las mercancías industriales son parte de la vida material de las poblaciones indígenas americanas, aunque en el fondo el espíritu de estos pueblos no está poblado por las influencias externas. No obstante, en varias etnografías se habla del mundo de las almas o de los espíritus compañeros como lugares poblados de mercancías, con copias de todo lo que hay en el mundo industrial, y de las almas mismas que llevan una vida, digamos, burguesa. Lo que sugiere Pitarch es que eso no significa una contaminación o amenaza del mundo o del pensamiento indígena, sino que es justamente un signo de la forma indígena de entender la modernidad. Podremos imaginar así los mundos virtuales de los espíritus de vivos y muertos como una cosa, una compensación por la vida de carencias y privaciones en el mundo de los vivos. Pitarch propone que no, que más bien se trata de la manera en que los pueblos indígenas, los que en este caso estudian los celtales, Cuna y Pumé, pueblos americanos, experimentan virtualmente la vida del otro a través de proyecciones ambiguas que tienen de ese otro. Y aquí me pregunto, ¿podríamos derivar de ello que se trata entonces de una especie de experiencia antropológica nativa, invertida y asimétrica? Pero, continúa Pitarch, además esa forma del mundo de los espíritus permite mantener separado al mismo tiempo el otro mundo, el ordinario, el de la siembra, la caza y la pesca, la del sustento cotidiano y los vínculos sociales, sin que se confundan ambos. Es una forma de mantener la línea entre los espíritus que personifican o copian lo europeo y unos cuerpos sustancialmente indígenas. Es el argumento de Pitarch hasta donde lo entiendo. Nuevamente yo, digamos entre paréntesis, me pregunto, ¿no hace eso también cierta antropología que insiste en la separación entre unos y otros, desde el otro lado, digamos? Pregunto, ¿tomar en cuenta esos mundos virtuales no es otra manera de hacer más intensa la etnografía? Y ya que estamos en las imágenes de los lugares del más allá, las almas y los espíritus, podemos también referir al trabajo de Eduardo Kohn, quien llama a mover la antropología más allá de lo humano, teniendo en cuenta a ciertas entidades biológicas como sí mismos, que comparten con los humanos ciertas formas icónicas e indiciales, es decir, comparten con los humanos una semiosis del mundo. Tomar en serio la presencia de animales y de una cierta comunicación con los mismos en los pueblos del Amazonas no es algo que puede intensificar la etnografía también. Igualmente, como sugiere Marco Tobón en un artículo reciente, no se va más a fondo si se incorporan los sueños, los de las personas con quienes se realiza la etnografía, pero también de la persona que hace la etnografía. Y las conversaciones e interpretaciones inacabadas sobre esos sueños como parte de la experiencia etnográfica, especialmente en lugares en los que los sueños tienen fuertes cargas de significación. En un artículo en coautoría, Sarah Pink y Jenny Morgan proponen una estrategia metodológica que llaman Short Term Ethnography o etnografía de corto plazo, de corto tiempo. Esta perspectiva contrasta con la idea convencional de que una inmersión de largo plazo en la que la persona que hace investigación espera los acontecimientos, participa en ellos cuando ocurren y se les es permitido, claro, aprende de esa participación, genera
la mayor cantidad de reportes posibles de la experiencia y analiza teóricamente la información. En cambio, la etnografía que proponen Pink y Morgan busca una mayor intensidad en la experiencia en un corto plazo. Primero, tratando de insertarse desde el primer momento en actividades, haciendo a su vez partícipes de la propia investigación a las personas. Segundo, busca una interacción comparativa con enfoque en detalles entre experiencias presentes y pasadas, creando puentes entre memorias sensoriales de investigadores que piensan en grupos interdisciplinarios, que se piensan como grupos interdisciplinarios, y las personas con las que se hace la investigación. Es decir, crear como motivos de reflexiones que lleven a una especie de espejo permanente. Y tercero, tratar de mantener un diálogo entre cuestionamientos teóricos y etnografía, haciendo breves balances de resultados y volviendo a campo rápidamente a compartir esos análisis y continuar la investigación. Y un cuarto punto de esta propuesta es hacer registros que pueden reevaluarse como parte de la actividad en campo misma con las personas que se hacen la investigación. Están pensando sobre todo en registros de video. Es una investigación, como se puede entender, que implica compromiso y colaboración desde el inicio y muy rápidamente. No se trata de suplir el trabajo de campo convencional de largo plazo, sino de usar estrategias alternativas cuando ciertas condiciones de tiempo así lo requieran o lo impongan. Por ejemplo, ahora en la pandemia. Lo relevante es la intensidad o la densidad etnográfica de la experiencia y el registro. Como pregunta general, les puedo decir qué tanta intensidad o profundidad está alcanzando nuestro propio trabajo etnográfico, en qué dirección o focalización nuestro trabajo es más intenso que otras miradas. Soy José Luis Escalona Victoria y esto es Sujetos Antropológicos y Objetos Etnográficos Intensos.